Nuevas de paz. Generaciones en su presencia. La charla que nos va a informar ahora para que podamos tener conocimiento de ello. Nuestro hermano Alex San Martín Davison, él es de profesión tecnólogo medio, mención en bioanálisis. También es doctor en ingeniería genética de la Universidad de Talca. Además, también es docente del Departamento de Ciencias Básicas de la Universidad Santo Tomás y también es investigador en el área de ingeniería genética en el Instituto de Ciencias Biológicas de la Universidad de Talca. Así que agradecemos a Dios por contar en medio nuestro dentro de muchos hermanos que son profesionales, ¿verdad? Y que con mucha humildad siempre se presentan con mucho temor ante la presencia de nuestro Dios. Así que presentamos a nuestro hermano para que él nos haga, nos dé a conocer acerca de esto. También importante aclarar de que cualquier consulta que pudiese hacer, el hermano va a dar un número de WhatsApp para que las consultas se las envíen allí, y el próximo domingo le vamos a volver a dar la oportunidad a nuestro hermano si es que hubieran preguntas, porque ustedes entenderán que si lo hacemos ahora para contestar preguntas se nos puede alargar demasiado. No quisimos hacer un servicio especialmente para esto porque también lo más probable es que no llegaran todos los hermanos. Consideramos que este era el mejor momento en nuestra reunión, así que nuestro hermano va a tener su tiempo aquí para exponer y las preguntas, entonces él va a dar un número de WhatsApp para que todos los que tengan preguntas se las envíen a él o me las envían también a mí, yo se las hago llegar a él para que posteriormente entonces él esté dando alguna respuesta a algunas preguntas que seguro que hay muchas, porque hay muchas inquietudes y es importante que, como decíamos, alguien conocedor en el área nos pueda responder acerca de este tema. Así que inmediatamente dejamos a nuestro hermano Alex San Martín con la exposición. Que Dios le bendiga, mi hermano. Amén. Muy buenas tardes. Amén. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Sí, ya. Bueno, saludar en esta tarde a mis pastores, ¿cierto? Saludar también a la congregación. Agradecer a mis pastores por la confianza de poder hacer esta presentación. Es algo en lo que el Señor me ha permitido estar preparado, ¿cierto? El Señor me ha educado, el Señor me ha dado todo lo que tengo y por lo tanto lo que yo tengo lo pongo a disposición de mi Dios. En esta hora, el fin de esta presentación, mis hermanos, es poder informarles a ustedes respecto del uso, ¿cierto?, de vacunas, ¿ya? Y específicamente hablar acerca de la vacuna de COVID-19, ¿ya? Bueno, también quiero mandarle un saludo a mis hermanos del Templo Bicentenario, en donde nos congregábamos todo este tiempo. Un cariñoso saludo para ellos, para mi hermano Juanito, y con el permiso de mis pastores también enviarle un saludo a mi esposa, porque mi esposa está en San Carlos, ¿ya? Nos ha tocado pasar por el valle el valle de sombra y de muerte, ¿cierto? Mis dos suegros han estado con COVID, los dos muy graves. Ambos llegaron a estar en la UCI y gracias al Señor mi suegro hoy día está mucho mejor. Probablemente el día lunes se ha dado de alta, pero él estuvo intubado por alrededor de 18 días con ventilador mecánico y mi suegra permanece en esa condición, pero tenemos la plena convicción de que el Señor es grande y poderoso para poder levantarla de ahí. Y es por eso también que hoy día el Señor permite que pueda hacer esta presentación para ustedes, mi hermano, sin ningún ánimo de que ustedes, de decirles, ¿cierto?, vacúnense, si ustedes saben que todo esto es libre, ¿cierto? El gobierno no ha obligado a nadie y como mi pastor muchas veces lo ha dicho también, nosotros somos libres, tenemos un libre albedrío que Dios nos ha dado para poder decidir, ¿ya? Así que sin más, les voy a compartir una presentación. ¿Tendrían que darme acceso, mi pastor, a compartir pantalla para poder compartir la presentación con mis hermanos?
Bueno, pedirle al Señor que nos ayude. Está granizando en este momento, hace un ratito, y esperemos que el Señor nos dé todas las condiciones para que no se nos vaya a cortar la presentación en medio de, ¿ya? Así que clamando al Señor, porque Él es quien nos puede ayudar en medio de todo esto. Ahí sí, mi pastor, ahí tengo acceso a compartir, ¿ya? Bien, ahí estoy compartiéndolo en mi pantalla. ¿Me confirman si la ven, mi pastor? Sí, la vemos. Ya, amén. Bien, entonces, como ya mi pastor me presentó, ¿cierto? Yo no voy a hacer más alarde en eso, sino que más que nada dejar acá abajito mi correo electrónico por si alguien tiene dudas, ¿cierto? Y también, como decía mi pastor, mi número de WhatsApp, ya para que ustedes puedan enviar consultas respecto de la presentación, ¿cierto? U otras consultas que tengan respecto del uso de vacunas. Y Dios mediante, la próxima semana estaríamos también resolviendo estas dudas en algún momento que se nos asigne, ¿ya? La idea de hoy es, como les decía, hablar en relación a un acercamiento a la prevención de este virus que se llama SARS-CoV-2, ¿ya? La enfermedad se llama COVID-19, pero el virus se llama SARS-CoV-2, ¿ya? O sea que, para que tengamos en cuenta, existe un SARS-CoV-1, que fue el primero de los virus que infectó en humanos, ¿ya? Y como todo, ¿cierto? Nosotros somos hijos del Señor, no podemos dejar la palabra de Dios fuera de esto. El Señor nos educa, el Señor nos enseña, y Él nos habla de las excelencias de la sabiduría, ¿cierto? Y aquí hay un versículo muy hermoso que dice, porque el Señor da la sabiduría, conocimiento y ciencia brotan de sus labios. Ahí en Proverbios 2:6 lo podemos encontrar, ¿cierto? De Él viene el conocimiento, de Él viene la sabiduría, así es que damos toda gloria a Dios, toda honra a Dios en esta hora, porque Él es bueno y porque Él es quien nos instruye, Él es quien nos enseña. Amén. Bueno, siempre cuando yo hago mis clases partimos de lo más básico, entonces vamos a hablar un poquito de historia, ¿ya? Para que ustedes conozcan de dónde viene la palabra vacuna, ¿ya? La palabra vacuna es un término bien antiguo, que viene desde el año 1798 aproximadamente, 96, 98. Viene de una palabra que ustedes la están viendo acá, Variolae vaccinae, que significa viruela de la vaca, ¿ya? Una enfermedad que estaba presente en las vacas, una viruela vacuna, ¿ya? Y este término o esta palabra, ¿cierto? La introdujo un investigador que se llamaba Eduardo Jenner, ¿ya? Y él lo usó para denotar justamente la viruela de las vacas, ¿ya? Entonces, él en el año 1798 hace una investigación donde habla acerca de las causas y los efectos que tenía la viruela de las vacas, ¿cierto? La viruela bovina. Y él habló en ese momento de que había un efecto protector de la viruela bovina, ¿cierto? Contra la viruela que podían adquirir los humanos. Ya la viruela era una enfermedad que se daba en humanos y se vio entonces que había un efecto protector, ¿ya? Que lo vamos a ver enseguida. Entonces, ¿qué es lo que vio el señor Eduardo Jenner? Vio lo siguiente, o se dio cuenta de lo siguiente. Él dijo que en algún momento de su vida, ¿cierto?, escuchó a una mujer diciendo lo siguiente: yo no voy a tener la viruela mala porque ya he tenido la viruela de las vacas. Entonces, las personas que ordeñaban las vacas, ¿cierto?, se contagiaban de viruela, ¿ya? Entonces aquí ustedes ven una vaquita, ¿cierto?, y una mujer que estaría haciendo las veces de que ordeña una vaca, ¿cierto? Si ustedes se fijan, ahí aparecen como unos puntos azulitos que simbolizan a la viruela vacuna, ¿ya? Y entonces las personas, los humanos, se podían enfermar de esa viruela vacuna y contraer la enfermedad, pero les daba leve, les daba muy leve. Sin embargo, la viruela humana era mortal. La gente se podía morir. De hecho, murió muchísima gente en el pasado por viruela humana, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pensó el señor Jenner? Dijo, bueno, vamos a hacer un experimento a ver si lo que dice esta mujer es verdad, ¿ya? ¿Qué es lo que hizo? Una mujer que se llamaba Sara Nelmes contrajo viruela bovina, ¿cierto?
y el señor Jenner tomó a esa mujer y hizo que desde la mujer le sacara pústula, ¿cierto? O pus, y se la puso a un niño que se llamaba James Phipps. Este niño era hijo de uno de sus jardineros, entre paréntesis, así que ahí el señor Jenner usó un poco su jefatura, ¿cierto? E inoculó al niño, ¿ya? ¿Qué pasó? El niño se enfermó efectivamente de viruela bovina, ¿ya? La viruela de las vacas, contrajo la viruela de las vacas. Y miren lo que hizo después el señor Jenner. Tomó al niño y lo puso en contacto con una mujer que tenía viruela humana, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó? Tomó a la mujer, ¿cierto? Le puso pus de esta mujer que estaba enferma con viruela humana y el niño no se enfermó. ¿Se fijan? Entonces, este es el primer punto en la historia donde aparece una vacuna en humanos. ¿Ya? El señor Jenner se dio cuenta que sacando entonces el microorganismo que generaba la enfermedad, el niño podía de cierta forma ser entrenado para reconocer la otra viruela, la viruela humana, ¿cierto? Y que eso no lo afectara y no lo matara, que era lo importante, ¿cierto? Bueno, teniendo eso en cuenta, ¿cierto? Teniendo en cuenta lo que es la base de lo que son las vacunas, vamos a hablar también un poquito del sistema inmune, ¿ya? Yo creo que todos ustedes han escuchado hablar del sistema inmune, ¿cierto? En las noticias de repente nos dicen tenemos que tomar vitaminas para fortalecer el sistema inmune, y entonces vamos a hablar levemente de lo que es el sistema inmune, ¿ya? El sistema inmune son células, ¿ya? Células y anticuerpos que nos permiten a nosotros defendernos contra distintas infecciones, agentes infecciosos, ¿ya? Agentes infecciosos que pueden ser bacterias, pueden ser virus, ¿cierto? Pueden ser toxoides. Es diverso, ¿ya? Hoy día lo vamos a enfocar a los virus, ¿ya? Pero también se puede enfocar a las bacterias. Como estamos hablando de COVID-19, lo vamos a enfocar en los virus. Entonces, aquí yo les puse una fotito más o menos de lo que son los anticuerpos, ¿cierto? Y células. Las células que son los linfocitos T y que nos ayudan a nosotros a defendernos de infecciones virales como las que ustedes están viendo acá. Entonces, son como lo que ustedes están viendo ahí, el ser humano, ¿cierto? Como que le pone un pare a las enfermedades gracias al sistema inmune, ¿ya? Entonces, ¿qué es una vacuna? ¿Ya? Una vacuna es una preparación que nosotros los humanos, ¿cierto? Hemos aprendido a desarrollar y que nos permite a nosotros generar inmunidad, ¿ya? Nos permite generar inmunidad contra alguna enfermedad. Como dice acá, ¿cierto? Estimulando la producción de anticuerpos y también estimulando la producción de células que nos ayudan a defendernos de estas enfermedades, ¿ya? Entonces, como ustedes están viendo acá al ladito, ¿cierto? Para poder defendernos de estas enfermedades, los humanos, los científicos, ¿cierto? Han podido detectar que nosotros podemos usar organismos vivos, ¿cierto? En este caso, virus vivos, vamos a decir entre comillas, o virus muertos. Cuando nosotros hablemos de vivo, vamos a hablar que son atenuados, y cuando hablemos de muertos, vamos a decir que son, virus vivos, ¿cierto? Son atenuados y estos son inactivados. ¿Ya? Ahí hay un pequeño error, ¿ya? Entonces, cuando un virus está muerto, ¿cierto? No tiene la capacidad de replicarse, y cuando está vivo, pero está atenuado, tampoco tiene la capacidad de replicarse, no tiene la capacidad de generar la enfermedad, pero sí permite generar inmunidad, ¿ya? Entonces, estos dos conceptos son bien importantes porque los vamos a ver más adelante cuando hablemos de la vacuna justamente, ¿ya? Ahora, ¿qué son los virus? ¿Cierto? Ya que estamos hablando del COVID-19, ¿cierto? Vamos a hablar de qué son los virus, de manera muy general. Vamos a decir que son agentes infecciosos microscópicos, muy, muy pequeños, ¿ya? Ni siquiera son visibles al microscopio óptico, que es el microscopio que yo creo que todos hemos visto en la televisión, en alguna revista, ¿cierto? No, ni siquiera es visible a ese microscopio, sino que es visible al microscopio electrónico, un microscopio mucho más avanzado que se usa en investigación, ¿ya? Los virus son bien particulares porque no pueden vivir si no están al interior de una célula, ¿ya? Entonces, por eso que ustedes han escuchado que el virus de coronavirus saltó desde
un murciélago, ¿cierto?, hacia el hombre. ¿Por qué? Porque en el murciélago el virus vive normalmente y no mata al murciélago, sino que es un reservorio, así se le llama, ¿ya? Entonces, los virus solo viven dentro de organismos vivos. Cuando infectan nuestras células, ¿cierto? Cuando infectan nuestro cuerpo, empiezan a reproducirse en su interior, ¿cierto? Y, por lo tanto, para poder hacer eso, se van a adaptar a la respuesta inmune, o sea que van a ser un poco lesos a nuestro sistema inmune. Nuestro sistema inmune como que no los conoce y dice, oh, ¿quién es? No sé qué hago, lo mato, no lo mato, y ahí está un tiempo dudoso, ¿ya? Así es que los virus son bien inteligentes en ese sentido, ¿ya? Y una cosa bien importante es que por lo general las infecciones virales son más peligrosas que las infecciones por bacterias, ¿ya? Las bacterias pueden ser muy peligrosas, pero las infecciones virales por lo general son más peligrosas aún porque muchas veces ni siquiera tienen tratamiento, ¿ya? O sea, si ustedes se fijan, el virus del herpes que le da a muchas personas en la boca, le vuelve, porque no hay un tratamiento definitivo. Entonces tenemos tratamientos que nos permiten disminuir los efectos, ¿cierto? Así que los virus son complicados en ese sentido, ¿ya? Por eso es importante atacarlos rápido. Ahora, hablando un poco de las vacunas, ¿cierto? Y efectivamente, las vacunas que están en estos días, ¿cierto?, dando vuelta, nos tenemos que hacer una pregunta. ¿Por qué nosotros deberíamos usar una vacuna? Ya, esa es una pregunta muy buena, ¿cierto? Y ahí yo les pongo al lado una pequeña definición, ¿cierto? Les digo que las vacunas son medicamentos y que a diferencia que otros medicamentos, ¿cierto?, nos permiten a nosotros entrenar a nuestro sistema inmune. Si ustedes se fijan, alguien que está con una bronquitis, ¿cierto?, purulenta, está botando tos, ¿cierto?, con pollito, le dan un antibiótico, pero esa persona ya está enferma. En cambio, con una vacuna, ustedes pueden entrenar a su sistema inmune para que antes de que tome contacto con el virus, ¿cierto?, el cuerpo ya sepa cómo estar preparado para, ¿cierto?, reaccionar. Eso es una vacuna, ¿ya? Es un entrenamiento, es una guía de instrucciones para poder reconocer a un virus, ¿ya? Entonces, fíjense acá, yo les pongo un pequeño cuadrito. Tenemos acá a un virus, ¿cierto?, que puede ser el coronavirus, y esta situación que ustedes están viendo acá en este cuadro completo es lo que sucede cuando una persona no está vacunada. La persona se enferma, ¿cierto? Y en eso, ¿cierto?, la persona tiene algunas posibilidades. Se puede recuperar, como le pasa a las personas jóvenes con el COVID, ¿cierto? Por lo general se recuperan, ¿ya? Se puede morir, como en el caso de las personas mayores, ¿cierto?, de edad más avanzada. Puede incluso generar discapacidad, como en el caso del virus de la polio, ¿ya? Y también puede generar memoria, ¿cierto?, para que en el caso de que la persona logre vivir, tenga una inmunidad en un próximo encuentro con el virus. Ahora, esa inmunidad es relativa. Podría estar, podría no estar, ¿ya? Esto entonces pasa sin una vacuna, ¿ya? Y fíjense lo que pasa con una vacuna. Con una vacuna, ¿cierto?, nuestro sistema inmune es capaz de responder cuando aparece, ¿cierto?, el virus, ¿ya? Por lo tanto, si ustedes observan por acá, la opción de muerte se anula, ¿ya? O sea, es muy poco probable que una persona que esté vacunada se muera por el virus. Podría desarrollar la enfermedad, pero no se va a morir, ¿cierto? Y menos que le genere discapacidad, ¿ya? Porque nuestro sistema inmune, acuérdense que va a estar preparado. ¿Por qué? Porque esa persona generó una inmunidad, generó una memoria, entonces el cuerpo sabe cómo defenderse, ¿ya? Dicho en otras palabras, una persona sin vacuna, ¿cierto?, tiene su sistema inmune, como ustedes lo ven acá. Piensen ustedes que el sistema inmune es una especie de policía, que está todo el tiempo dando vueltas en nuestro cuerpo y que está mirando qué pasa, ¿cierto? Entró algún agente infeccioso, entró algún virus, una bacteria que no conoce, pero cuando no hay vacuna, aparece un virus, ¿cierto?, un agente extraño, como ustedes lo ven acá, y el sistema inmune dice, chuta,
no sé qué hacer, no lo conozco. Y en ese proceso, en el proceso que el virus empieza a buscar, el sistema inmune, perdón, empieza a buscar qué hacer con el virus gana terreno, ¿cierto? Se empieza a replicar fuertemente y empieza a diezmar a nuestro sistema inmune, hace que nuestro sistema inmune baje, y empezamos a ver una serie de problemas, ¿cierto? En el caso del COVID, dificultad respiratoria, empiezan a haber ciertos problemas en el intercambio gaseoso, y finalmente todas estas cosas nos llevan a estados muy, muy graves que pueden producir la muerte, ¿ya? O sea, esto es realmente grave. Yo creo que todos hemos visto las noticias de lo que ha pasado en Europa, ¿cierto? Incluso en nuestro país, una cantidad gigantesca de personas ha fallecido por el COVID-19 justamente porque no hay una vacuna, ¿ya? Entonces, eso pasa sin vacuna. Pero cuando hay una vacuna, ¿cierto? Es como que, para que hagamos un símil, apareciera en nuestro cuerpo una especie de se busca, ¿cierto? Como lo que veíamos nosotros en las películas del antiguo oeste. Aparece ahí un se busca que aparece el virus, ¿cierto? Y entonces nuestro sistema inmune dice, aparece el virus y dice, ah, yo lo conozco, este es un virus, ¿cierto? El COVID-19 en este caso. Entonces yo tengo que atacarlo, tengo que producir anticuerpos y destruirlo. Por eso es importante la presencia de una vacuna, ¿ya? Esto de manera general, ¿cierto, mis hermanos? Bueno, esto en teoría, ¿cierto? Porque hasta aquí no hemos visto ninguna evidencia. Yo les he estado contando lo que podría pasar, cómo reaccionaría el sistema inmune, pero siempre es bueno ver las cosas. A veces dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, ¿ya? Así es que les presento un caso súper dramático, ¿ya? Esta enfermedad es la viruela. Lo que veíamos inicialmente con el señor Jenner, ¿cierto? Que generó esta vacuna a partir de las vacas, ¿cierto? Bueno, esta enfermedad era muy grave en el pasado, se dice que mató muchísima gente, se dice que incluso podría ser una de las enfermedades que mató más personas en la historia, ¿ya? No hay datos porque obviamente en ese tiempo no existía la estadística, pero se piensa eso, que la enfermedad era así, ¿ya? Y aquí ustedes tienen el ejemplo de un niño que fue vacunado versus un niño que no fue vacunado contra la enfermedad, ¿cierto?, de la viruela, ¿ya? Ahí al ladito también le pongo algunas fotografías de niños, ¿cierto?, en otras partes del mundo que también contrajeron la viruela, ¿cierto?, y que tuvieron esta enfermedad justamente porque no existía una vacuna, ¿ya? Bueno, lo importante de esto, hermano, es que gracias al uso de las vacunas, hoy día la viruela ya no existe. ¿Y por qué? Porque la Organización Mundial de la Salud, ¿cierto?, utilizó la vacuna que inventó, ¿cierto?, el señor Jenner, por allá por el 1700, imagínense, y erradicamos la especie humana, ¿cierto?, con la gracia de Dios, ¿cierto?, con la inteligencia que Dios nos dio, erradicamos a la viruela del planeta con esta vacuna, ¿ya? Otra enfermedad bien terrible que existía, que en nuestro país se veía bastante hace algunas decenas de años atrás, ¿cierto?, es la poliomielitis, ¿ya? Yo creo que más de alguno de nuestros hermanos conoció personas con poliomielitis, niños que murieron de polio, ¿cierto? Y ahí ustedes pueden ver los efectos que generaba la polio, ¿ya? De efectos a nivel óseo, a nivel, ¿cierto?, de las caderas. Los niños desarrollaban estructuras óseas incompletas, mal formadas, ¿ya? Y eso pasaba justamente porque no existía una vacuna, ¿ya? Entonces, hace 30 años atrás, habían 3 tipos de virus o 3 cepas de virus que producían polio, y hoy día solo queda una. Y en Chile, esa una es prácticamente inexistente gracias al uso de vacunas, ¿ya? Entonces, el uso de las vacunas, tanto en la polio, ¿cierto?, como en la viruela, nos demuestra que es efectivo. Es muy importante. Hemos erradicado enfermedades prácticamente gracias al uso de vacunas, ¿ya? Ustedes pueden ver por acá también otras enfermedades que han sido controladas gracias al uso de vacunas. El sarampión, una enfermedad tremendamente contagiosa, también, ¿cierto?, controlada por el uso de vacunas. La rubiola, la varicela, influenza, ¿cierto?, que todos los años hay que vacunarse, pero es efectiva la vacunación. Las paperas son algunas de las enfermedades que han sido controladas por el uso de vacunas, ¿ya?
Y ahí yo les muestro fotitos, ¿cierto?, de estas enfermedades, pero si analizamos los datos, ¿cierto?, los números, fíjense ustedes que la difteria, ¿ya?, una enfermedad bastante grave, ¿cierto?, la difteriosis, que en el año 1914 hasta el año 1940 aproximadamente generaba entre 40.000 y 60.000 casos. Fíjense ustedes que cuando aparece una vacuna para la difteria, miren cómo bajan los casos y se hacen prácticamente inexistentes. Hasta el año 2003 ya prácticamente no hay casos por la introducción de una vacuna, ¿ya? También está, ¿cierto?, la bacteria que produce la enfermedad de meningitis, el meningococo, ¿ya? Y fíjense ustedes que cuando se introduce también la vacuna en el año 1999, claramente podemos ver cómo empiezan a disminuir los casos de forma muy, muy importante, ¿cierto?, haciéndose prácticamente inexistente hacia el año 2013. Esto mismo lo podemos ver en el caso del virus de la polio, como ya se los había comentado. Fíjense ustedes acá, un gran número de niños, ¿cierto?, que generaba la polio, y cuando aparece la vacuna, fíjense ustedes que la polio desaparece. La polio no se logra observar, ¿cierto? Lo mismo en el caso de una enfermedad bacteriana que se llama Haemophilus influenzae, que no es la enfermedad de la influenza, ¿ya?, para que no nos confundamos, pero sí que genera bastantes problemas a la salud, ¿ya? Fíjense que con la aparición de la vacuna también desaparece prácticamente la enfermedad de las personas, ¿cierto? Y ahí ustedes pueden ver que casi no hay enfermedad de Haemophilus influenzae porque tenemos una vacuna para ello, ¿ya? Lo mismo en el caso del sarampión, ¿ya? Lo mismo en el caso de la tos convulsiva o coqueluche, ¿cierto?, que aparece en niños, ¿ya?, y que puede ser mortal para los niños, también en los adultos, una tos muy fuerte, ¿cierto? También fíjense ustedes que prácticamente desaparece con el uso de las vacunas, ¿ya? Ahora, sabemos entonces que las vacunas son efectivas. Eso es súper importante. Sabemos que funcionan las vacunas. Por lo tanto, deberíamos confiar en que el uso de vacunas ha sido beneficioso para nosotros en la historia, ¿ya? Así que les voy a presentar al COVID, ¿cierto?, o al SARS-CoV-2, que es el virus. Acá ustedes están viendo el virus, ya es una representación, es un esquema, ¿cierto?, es un dibujo, alguien lo dibujó, pero así más o menos es el virus, ¿ya? Hay en su exterior una serie de proteínas, como ustedes las ven, estas que están en color amarillo, que se llaman proteína spike, ¿ya? Y adentro ustedes pueden ver, ¿cierto?, el material genético del virus, que es el ARN, ¿ya? Tienen otras partes, ¿cierto?, el virus, pero en realidad no lo vamos a complicar mucho porque hay que conocer algunas cosas para poder entenderlo bien. Así es que esas son algunas de las cosas que quiero que conozcan del virus, ¿ya? Y acá al ladito yo les voy a poner una fotografía del virus. Fíjense ustedes que la fotografía es bastante parecida al esquema, ¿ya? Así es que esta fotografía está hecha con un microscopio electrónico de transmisión, ¿ya? Un microscopio tremendamente potente, tremendamente caro, que está presente solamente en laboratorios de investigación, ¿ya? Y acá les presento más fotografías del COVID. ¿Por qué? Porque he visto muchos comentarios en internet que dicen, no, el virus no existe, el virus es un invento, nunca nadie ha visto el virus, nunca nadie lo ha fotografiado. Bueno, yo les digo, hermanos, eso es mentira, eso es falso. Aquí ustedes tienen una serie de fotografías del virus COVID-19, ¿cierto?, hechas con técnicas muy, muy avanzadas de microscopía electrónica de transmisión y de barrido, ¿ya? O sea que el virus sí existe, el virus es real, el virus enferma a personas y el virus mata a personas, ¿ya? ¿Cuáles son las complicaciones que genera este virus, cierto? Neumonía y problemas respiratorios son algunos de los principales. Insuficiencia multiorgánica, otros órganos se pueden ver comprometidos, no solamente los pulmones, ¿ya? Pueden darse problemas a nivel cardíaco, ¿cierto? Afecciones a nivel pulmonar que no nos permiten oxigenarnos correctamente, ¿ya? Si no nos oxigenamos correctamente, todo nuestro cuerpo sufre, ¿ya? No solamente nuestros pulmones, nuestro cerebro, nuestros músculos, ¿cierto?, nuestras piernas, nuestros brazos, todo nuestro cuerpo se ve afectado
sin la presencia de oxígeno. El virus también genera la producción de coágulos, ¿ya? Lesiones a nivel de los riñones y infecciones por otros virus concomitantes a la COVID-19, ¿cierto? Y también infecciones por bacterias. O sea que no solamente se complica el hecho de la presencia del virus, sino que también pueden venir otros patógenos a jugarnos una mala pasada. Por eso es tan fastidiosa esta enfermedad, ¿ya? Bueno, teniendo todos estos antecedentes, entonces vamos a entrar ya en la parte de las vacunas, ¿ya? ¿Cuáles son las vacunas que están presentes en nuestro país? Fíjense ustedes que la primera vacuna que se aprobó es la que están viendo en pantalla, se conoce como la vacuna de Pfizer o de BioNTech, ¿ya? Y esta es una vacuna que se conoce como una vacuna de ARN, ¿ya? ¿Qué es lo que se hace acá? Se toma un pedacito del ARN que está acá dentro del material genético del virus y se introduce en unas partículas lipídicas, ya como en unas bolitas de lípido. ¿Cuál es la idea? La idea es que al interior de nuestro cuerpo, ¿cierto? Cuando estas partículas lipídicas ingresen a nuestras células, ¿ya? En nuestras células se produzca esta proteína que se llama Spike. La proteína que yo les hablé hace un ratito, ¿se acuerdan? Voy a retroceder. Esta proteína, ¿ya? Entonces, con la vacuna de Pfizer solo vamos a producir una parte del virus y nada más, ¿ya? Esta es una vacuna que fue la primera que se aprobó en nuestro país. ¿Por qué? Porque fue la que tuvo mayores voluntarios, ¿cierto? En la fase 3, ya 43.000 voluntarios, y a partir de esos 43.000 voluntarios, ¿cierto? Se vio que había una buena respuesta inmune, ¿cierto? Se producían anticuerpos y además era segura, ¿ya? Es una vacuna que hay que ponerse 2 dosis y tiene una eficacia del 95%, ya que esta vacuna se ha puesto en algunos servicios de salud. Algunos profesionales de la salud que trabajan en los hospitales han sido vacunados con esta vacuna, ¿ya? Después tenemos la vacuna de Sinovac, ¿ya? Y esta vacuna es súper importante porque probablemente gran parte de la población chilena va a recibir esta vacuna, ¿ya? De hecho, la semana pasada llegaron 2 millones de dosis y esta semana que viene llegan 2 millones de dosis más, ¿ya? Así es que probablemente esta es la vacuna que vamos a recibir. Esta vacuna, si ustedes se fijan, es un virus completo, pero está inactivado, ¿ya? Es como que estuviera muerto, ya está inactivado, ¿ok? Entonces es un virus que no tiene la capacidad de replicarse, o sea, no puede entrar a la célula, ¿cierto? Y empezar a replicarse, no va a generar la enfermedad, en otras palabras, ¿ya? Es una vacuna que hay que ponerse 2 dosis, ¿cierto? Una dosis no sirve en ninguna de las vacunas, hay que ponerse las 2 para que tenga el efecto, ¿ya? Y se ha visto que tiene una eficacia del 50%, pero este número es un poco engañoso. ¿Por qué? Porque si ustedes lo comparan con este 95%, uno dice, oye, la vacuna de Pfizer tiene más efectividad, pero los estudios no fueron hechos de la misma forma. Entonces, ¿qué se ha visto? Si ustedes observan acá, que en aquellos casos moderados tiene un 78% de eficacia y en casos graves un 100% de eficacia. O sea que nadie va a llegar a desarrollar una enfermedad grave. Eso significa, ¿ya? Entonces, es una vacuna muy buena, ¿ya? Es una vacuna que tiene, ¿cierto? Todos sus estudios en fase 3, es segura y es eficiente. Por lo tanto, no hay que tener miedo a utilizar ni esta vacuna, ¿cierto?, ni la vacuna de Pfizer. También son 2 dosis, como ustedes pueden ver, ¿cierto? Y son todas vacunas que en Chile tienen estudios, o sea, se hicieron estudios en el extranjero, pero además se están haciendo estudios en Chile. Así que eso es muy importante para saber qué pasa con nuestra población chilena, ¿ya? Así que el ISP lo aprobó. Y una tercera vacuna, que es una vacuna que se aprobó recién el día 27, hace algún par de días atrás, es la vacuna de Oxford AstraZeneca, ¿ya? Esta vacuna es una vacuna que también es de Estados Unidos, pero es distinta a las vacunas anteriores porque lo que usa esta vacuna es adenovirus, ¿ya?
son unos virus que están, por así decirlo, también inactivados. Lo que hacen, ¿cierto?, es introducirse en nuestras células y permitirnos la generación también de la proteína Spike. ¿Por qué? Porque la proteína Spike es la que le dice a nuestro cuerpo, ojo, este es coronavirus, este es malo, tienes que atacarlo, tienes que producir anticuerpos para destruirlo, ¿ya? Entonces, por eso que en las 3 vacunas que hemos visto hasta acá, el foco es producir la proteína Spike. ¿Por qué? Porque de esa forma nuestro cuerpo sabe, este es malo, yo tengo que destruirlo, ¿ya? Esta vacuna está en fase 3, ¿cierto? Más de 10.000 voluntarios en nuestro país. Se ha visto que tiene una eficacia entre un 62 y un 90%, lo cual es muy bueno, ¿ya? Y acá dice que el ISP analizará su aprobación, pero esta diapositiva yo la hice antes de saber que ya estaba aprobado. Entonces, está aprobado la vacuna desde el día 27 para su uso en Chile, ¿ya? Entonces, tenemos 3 vacunas que probablemente son las que van a estar vacunando en nuestro país. Ya, probablemente la vacuna Sinovac, que es la vacuna que proviene de China, va a ser la que tenga un mayor porcentaje de vacunación en nuestro país, ¿ya? Bueno, hay otras vacunas también, como ustedes pueden ver, en realidad hay alrededor de 140 vacunas en competencia, pero hasta aquí tenemos solo 5, que son las que están más adelantadas en nuestro país, ¿ya? La vacuna de Janssen, que también es por adenovirus, ¿ya? Igual que la vacuna anterior que vimos, ¿cierto? Pero esta todavía no está autorizada en Chile, así que no vamos a ahondar mucho en ella. Está la vacuna de CanSino, que es una vacuna nacional, la están produciendo en la Universidad Austral de nuestro país, ¿ya? Así es que también nuestro país ha estado, ¿cierto?, aportando fuertemente al desarrollo de la vacuna, también son adenovirus, ¿ya? Y eso, o sea, tenemos alrededor de 5 vacunas que podrían estar funcionando en nuestro país, ¿ya? Y que, como les decía yo, están autorizadas por el ISP, son seguras y generan inmunidad. Ahora, ¿por qué es importante vacunarse? Yo les voy a poner un ejemplo acá de lo que se conoce como inmunidad de rebaño, ¿ya? Para que entendamos el concepto de rebaño respecto de la inmunidad. Fíjense ustedes que en un país, como nuestro país, ¿cierto?, cuando no hay vacuna, fíjense lo que pasa. Tenemos una persona enferma y esa persona enferma, ¿cierto?, le transmite la enfermedad a los sanos. Y así se empieza a esparcir, ¿cierto?, entre todos los sanos hasta que llegamos a esto que ustedes están viendo acá. Un gran porcentaje de personas, ¿cierto?, vacunadas, que están desarrollando la enfermedad. Y ahí quedan unos poquitos, ¿cierto? En azul ustedes pueden ver unos poquitos que están sanos, pero que en algún momento se van a enfermar igual, ¿ya? Así estamos en Chile hoy día, porque no tenemos vacuna, ¿ya? ¿A qué es lo que aspiramos? Fíjense ustedes que cuando comience la campaña de vacunación aspiramos a que va a empezar a pasar esto, ¿ya? Tenemos en rojo personas enfermas, en azul, celeste, ¿cierto?, las personas que se pueden enfermar, y en rojo, en naranja, perdón, las personas que están vacunadas. Entonces, si ustedes se fijan, cuando comience la vacunación, van a haber personas enfermas, pero esas personas enfermas, ¿cierto?, cuando estén en contacto con un vacunado, a esa persona vacunada no le va a pasar nada, y a su vez, esa persona que está vacunada no va a enfermar a las personas que son susceptibles, que no están vacunadas, ¿cierto? Pero fíjense que si esta persona que está enferma se junta con una persona que no tiene la vacuna, la va a enfermar. Y esa persona enferma, a su vez, va a enfermar a otros, ¿ya? Eso va a estar pasando mientras nuestro país, ¿cierto?, no alcance un número importante de personas vacunadas. Si ustedes se fijan, en la última etapa, cuando en nuestro país logremos alrededor de un 60, un 70% de la población, se aspira a que hayan al menos 11 millones de personas vacunadas. Ese es el número que necesitamos para poder detener la infección en Chile. 11 millones de personas, ¿ya? Fíjense que cuando haya una gran cantidad de personas vacunadas sucede lo siguiente. Aquí tenemos una persona enferma y fíjense que alrededor de esa persona enferma están todos vacunados. Por lo tanto,
No importa que esa persona se junte con toda esta gente que está acá al lado, porque están todos vacunados y no se van a enfermar. Y a su vez, ¿cierto? Esa persona no va a poder alcanzar a aquellos que son susceptibles, que no se han vacunado, los que están acá en azul, ¿cierto? Y por lo tanto, la transmisión de la enfermedad se detiene, ¿ya? Como ustedes pueden ver, esto sucede, ¿cierto?, cuando una gran cantidad de personas se han vacunado, ¿ya? Ahora, fíjense lo que está pasando en el mundo con respecto a la vacunación, ¿ya? Y aquí quiero ampliar, ¿cierto?, para que ustedes lo puedan ver, ¿ya? El país que actualmente tiene mayor cantidad de población vacunada es Israel. Proporcionalmente, ¿cierto?, a sus habitantes, Israel tiene alrededor del 50% de la población vacunada. Por lo tanto, ellos ya están erradicando prácticamente el COVID-19 en su tierra, ¿ya? Luego viene Emiratos Árabes, ¿cierto? Después viene el Reino Unido y los Estados Unidos, fíjense, recién un 8% de personas vacunadas. Bueno, eso tiene que ver con que ellos son muchos habitantes, ¿cierto? Son muchos millones de habitantes, pero fíjense que Israel, mis hermanos, está dando ahí la nota, ¿cierto?, respecto de el proceso de vacunación, ¿ya? Para que lo tengamos en cuenta, hermanos, ¿ya? Ahora, independiente de que esté el proceso de vacunación funcionando, ¿cierto?, de que nos estemos vacunando todos, debemos seguir con el autocuidado, ¿ya? Debemos seguir con el distanciamiento social, el lavado de manos frecuente, el uso de mascarillas, ¿cierto? Porque esto es muy importante. Recuerden, mis hermanos, que recién se espera que tengamos a nuestra población vacunada a mediados de año, ¿ya? Por eso es tan importante seguir con las medidas de autocuidado, ¿ya? Y finalmente, ¿cierto? Nuestro Dios a través de su palabra siempre nos habla y nos dice que no temamos porque Él está con nosotros, que no desmayemos porque Él es nuestro Dios que nos esfuerza, siempre Él nos va a ayudar, siempre nos va a sustentar con la diestra de su justicia. Esa es la presentación que tenía preparada en esta hora, mis hermanos, para ustedes, una presentación que pretendía abarcar un poquito desde la historia de las vacunas hasta qué son los virus, ¿cierto? Y luego las vacunas que están presentes en nuestro país. Espero que haya sido de bendición para sus vidas, mis hermanos, espero que les haya servido y como mi pastor les decía, ¿cierto? También va a estar la posibilidad para que ustedes puedan hacer consultas. Voy a retroceder porque acá al inicio tenía, ¿cierto?, mi correo y también mi teléfono por si alguien quiere preguntarme algo respecto de la vacuna, ¿ya? Eso, mi pastor, sería la presentación que tenía para la congregación en esta hora. Que Dios nos bendiga. Muchas gracias, mi hermano Alex San Martín, que Dios le bendiga por su información. Ha sido de mucha importancia, de muy buena fuente, y esto también nos tiene que hacer pensar, mis hermanos, para que al momento de recibir tanta información como mencionábamos, tengamos presente que es sumamente importante que, tal como lo ha hecho nuestro hermano Alex San Martín, deben también ser todo, ¿cierto?, estas informaciones. Aunque sea contraria a la vacuna, tiene que ser de buena fuente, con nombre, los estudios que se han hecho para ello, y no en especulaciones, que eso es lo que realmente complica a la población. Ahora, seguramente, y si no se la hacen, se la aprovecho yo de hacer a mi hermano para que la tenga presente, las contraindicaciones, ¿cierto? Como todo, en todo remedio, en toda vacuna, seguramente hay contradicciones. Sí, hay contraindicaciones, pero son contraindicaciones como en todas las vacunas. O sea, claro. Lo más importante es que si nosotros tenemos alguna patología de base, siempre le consultemos a nuestro médico, ¿ya? Por lo general, enfermedades como hipertensión, diabetes, o sea, no son mayor problema para vacunarse, ¿ya? Por lo que se ha visto en contraindicaciones son en aquellas personas que han desarrollado respuestas anafilácticas a algunos medicamentos. En ellos se espera que debiese tener un poco más cuidado la persona para poder justamente
ver la vacunación. De todas formas, lo importante, mis hermanos, que ustedes sepan que ninguna de estas vacunas se va a poner en, no sé, en una plaza, sino que siempre va a ser en algún centro asistencial en donde haya médicos o enfermeros que puedan tratarnos si es que tenemos alguna reacción alérgica, ¿ya? Y se ha determinado que las personas deben estar al menos 15 minutos. Si en esos 15 minutos no hay ningún problema, se pueden ir, ¿cierto? Y si presentaran alguna reacción alérgica, se tienen que quedar al menos media hora y después de eso el personal de salud los va a evaluar, ¿ya? Pero esto es como cualquier tratamiento, mis hermanos. Cualquier tratamiento podría tener un efecto contrario, una contraindicación, ¿ya? O sea, no tenemos que pensar nosotros que porque un caso pasó algo extraño, ¿cierto? Va a ser así con todo. O sea, hay seguridad, está demostrado, ¿cierto? Los estudios de fase 3 así lo indican y es por eso que se ha decidido liberar estas 3 vacunas que yo les comentaba para el uso en pacientes en nuestro país. Amén, mi hermano. Muchas gracias. Esto es importante, mis hermanos, que tengamos una buena información. Como mencionaba, anda mucha información, andan muchos videos. Hace poco rato veía un video de una persona que hablaba acerca de la parte contraria de estas vacunas y mostraba unas imágenes de personas teniendo una reacción muy mala. Y eso trae miedo, pero tampoco, digamos, con claridad, tampoco que causaba no me acuerdo cómo se llama, una enfermedad que es como parálisis del cuerpo, mi hermano Alex, y que provocaba esto en personas, y mostraban algunas imágenes y según ellos decía que era por haberse vacunado contra el coronavirus, pero tampoco nos dan nombre, no dan de qué ciudad, de qué país, de qué vacuna fue, no hay, o sea, todo al aire, todo, y eso corre mucho hoy día. Hay muchas... Una cosa que es tranquilizadora, mi pastor, es que la tecnología para estas vacunas ha sido aplicada en otras vacunas usadas anteriormente, ¿ya? O sea, no es una tecnología nueva, es una tecnología que lleva hartos años utilizándose. Entonces, en el caso de las vacunas de virus inactivado o atenuado, se han probado en muchas otras enfermedades. La más nueva, por así decirlo, es la del ARN, es la vacuna de Pfizer, y no es ni tan nueva tampoco porque esa tecnología existe hace 30 años. Ya hace 30 años se está estudiando la tecnología de uso de ARN en las vacunas, ¿ya? Y como yo les decía, el virus se llama SARS-CoV-2. ¿Por qué? Porque hubo un SARS-CoV-1 y ese virus se estudió en el año 2002, o sea que ya han pasado 20 años de estudio sobre ese virus. Entonces, el que nosotros estamos viviendo ahora es muy parecido. Y por eso sabemos que hacer las vacunas dirigidas hacia la proteína Spike es es la vía a seguir para poder conseguir la respuesta inmune, ¿ya? Así que hay mucha seguridad. Como dice mi pastor, no creamos todo lo que vemos, si no hay un respaldo con documentos, ¿cierto? O sea, mucha gente está circulando información falsa, así que yo los llamo, mis hermanos, a no creer nada de lo que les llega por WhatsApp o lo que están viendo por Facebook, sin antes tener un respaldo de eso, ¿ya? Porque hay personas muy malintencionadas y que quieren, no sé qué es lo que persiguen en realidad, porque las personas necesitan vacunarse, ¿ya? O sea, si yo les dijera a ustedes que no se vacunen, habría un cargo en mi conciencia porque se ha visto que la vacuna es segura, que funciona, que genera inmunidad y es la única forma de detener a la enfermedad, o sea, no hay otra manera, ¿ya? Al igual como se hizo con la viruela, por ejemplo, hace muchos años atrás, esta también es una pandemia. Amén. Muchas gracias, mi hermano, una vez más. Que Dios les bendiga por Amén. su presentación. El domingo, entonces, de esta misma forma,
si es que llegan las consultas, que me imagino que deberían llegar varias, porque en realidad hay cierto interrogante en los hermanos, producto de lo mismo, producto de Amén. la desinformación, más Sí. que información, y es bueno, agradecemos una vez más al Señor por usted, por los instrumentos que el Señor nos da. Yo creo que así como Dios ama a Israel, Amén. ya les ha dado la gracia para poder tener una vacuna bastante eficiente en la población. Creo que Dios también nos ama a nosotros, ¿verdad? Amén. Nos permite tener una información tan completa como la que usted nos acaba de entregar. Sin embargo, cada uno, ¿cierto? En libre conciencia pueda meditarlo en oración, por supuesto, ante nuestro Dios. Y bueno, son cosas que tenemos ahora. Creo que vamos a tener el día de mañana otras enfermedades porque estamos viviendo un tiempo complejo, un Amén. tiempo difícil. Seguro que Así que el Señor nos ayude con la gracia de Él a enfrentar todos estos tiempos complejos, difíciles. Muchas gracias, mi hermano Alex San Martín. Si tiene algo más que decir. No, mi pastor, eso por ahora. Así que, Bien. bueno, estamos abiertos a que los hermanos envíen sus consultas, ya, para poder resolverlas, y también esas consultas pueden servirle a otros hermanos. Así que Sí, el Señor los bendiga.